Los acosadores están en todos lados, en la calle, en la escuela o la universidad. El profesor me dijo, a mí me gustaría viajar en el tiempo para estudiar contigo, ser tu compañero de clase, conocerte más y tener algo contigo. En el trabajo. A mis compañeras y a mí nos acosó nuestro jefe, pero ninguna sabía cómo abordar el tema por miedo a perder nuestro trabajo. En las redes sociales. Esta mañana desperté, abrí Instagram y lo primero que me encontré fue el pack de un desconocido. Según la ONU, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida por parte de su pareja o fuera de la pareja. No conozco una persona, mujer, que no haya tenido una situación de acoso. Muchísimos hombres creen que tienen derecho a decirle barbaridades a las mujeres. Sobre todo como en la vía pública. O a tocarlas de manera indebida o sin su consentimiento. Y me empezó a tocar la pierna. Fue la primera vez que lo viví, tenía como 17 años yo creo. Y no importa la edad. Pues la verdad es que sí, en diferentes niveles, en diferentes momentos de mi vida. Para un niño de 12, 13 años es normal tocarle la nalguita a una compañera y no pasa nada. Sabemos que el acoso es un problema en América Latina, pero ¿qué tan grave es? ¿Por qué es tan común? ¿Por qué América Latina es de las regiones más inseguras para las mujeres? ¿Y qué tan común es el acoso a los hombres? Hay mucho de qué hablar. Empecemos por el principio. Yo particularmente acá, hace nada, 2 meses, un hombre siguiéndome de noche. Subiéndose al subte conmigo, siguiéndome. Vamos con lo primero. ¿Qué es la violencia sexual? ONU Mujeres la define como cualquier acto, intento o conducta que busque afectar la sexualidad de una persona a través de la coacción. En otras palabras, cuando alguien impone su deseo sobre el cuerpo ajeno sin importar el lugar. Acoso sexual callejero. Por mi prototipo de cuerpo. Pues porque soy bastante voluptuosa, muchos piropos. O sí, morbosidades pues también. La violencia sexual tiene muchas formas. Una de las más frecuentes es el acoso sexual. Puede ser verbal o no, pero siempre carga con una intención de intimidar, degradar o acosar. Y uno de sus rostros más conocidos y más tolerados es el acoso callejero. Usar transporte público de noche, y no sé ni siquiera de noche, sino que también de día incluso, se siente que es más tenso para nosotras y que estamos definitivamente en una posición más vulnerable en comparación con un hombre. Yo he visto ese acoso verbal en mi país, Venezuela, y en otros países latinoamericanos. También es común en España y pasa en menor o mayor medida en otros países. Hombres en la calle que creen que pueden decirle cualquier barbaridad a una mujer que tienen enfrente. En la calle sí he sentido acoso sexual. No es como el hecho de que porque uno se vista sensual, deben pues de los hombres venir a hablarle de una manera a uno despectiva, morboso, venir a decirle cosas sin sentido. Me parece súper absurdo. Muchísimos tipos creen que tienen el derecho a comentar de manera lasciva el aspecto de las mujeres. Según diversos estudios en Colombia, casi 10 de cada 10 mujeres han sido acosadas en la calle. En Chile la cifra sube a 9. En Argentina también 9 de cada 10. 2 tipos empezaron a seguirme y yo básicamente salí corriendo y me metí al primer negocio que vi que estaba abierto. Más allá de que es acoso y violento, ¿qué creen estos tipos que va a pasar? ¿Que van a seducir a las mujeres diciéndole alguna obscenidad? ¿Que no se van a poder resistir a su labia? ¿Qué les pasa por la cabeza? Y no solo pasa en la calle, claro, el acoso también está en el trabajo. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, las mujeres tienen más del doble de probabilidades que los hombres de sufrir acoso en el entorno laboral. Ni la oficina garantiza un espacio seguro. Era mi jefe, entonces también era como extraño, ¿no? Porque también era como no querer pues perder mi trabajo, así, ¿no? Pero fue un poco como complejo para mí poder poner un límite. También he tenido acoso laboral, que ha sido como que intentan a uno sobornarlo con algo para que uno ceda pues a lo que ellos quieren. Este tipo de acoso tiene más matices que el callejero. No es cualquiera que te pasa o te encuentras en espacios públicos y te dice un disparate. Es tu colega o es tu jefe. Hay una combinación de factores estructurales y culturales profundamente ligados a la desigualdad de la mujer, ¿no?
profundamente ligados a la discriminación, a la desigualdad. La violencia y el acoso sexual en el ámbito laboral ocurren por una misma razón. Vivimos en un contexto de desequilibrio de poder basado en el sexo, basado en el género. Estas formas de violencia son tanto consecuencias como causas de las desigualdades existentes. Quizás el acoso es tan frecuente porque los hombres han interiorizado una jerarquía patriarcal en la que ellos creen que están por encima de las mujeres. Los hombres se sienten poderosos, se sienten impunes de hacer lo que tienen ganas con las mujeres. Y se sustenta en roles de género tradicionales y estereotipos que dictan cómo debe comportarse el hombre y cómo debe comportarse la mujer. Y a veces este acoso viene de posiciones de poder que paralizan a las víctimas con una amenaza tácita. Si denuncias, pierdes el trabajo. Y con frecuencia ese acoso escala. Basta un paso para que se vuelva abuso sexual. Hablamos de abuso cuando hay intrusión física, ya sea por fuerza o por una relación de poder desigual. Pueden ser tocamientos, besos forzados u otras acciones sin consentimiento. La forma más grave de agresión sexual es la violación, la penetración sin consentimiento, sea vaginal, anal u oral. Todas estas conductas son violencia de género. Todas son delito en la mayoría de los países del mundo. Uno de los casos más conocidos a nivel mundial fue el del productor de cine Harvey Weinstein. Durante años usó su poder en Hollywood para acosar y abusar sexualmente de actrices y trabajadoras del medio, muchas al inicio de sus carreras. En 2020 fue condenado en Nueva York a 23 años de prisión. En 2023 recibió una segunda condena de 16 años en Los Ángeles. Su caso fue un punto de inflexión. Impulsó el movimiento Me Too y desnudó un sistema que durante décadas protegió al agresor. La UNICEF da una cifra escalofriante. Más de 370 millones de niñas y mujeres, una de cada 8, fueron víctimas de abuso o violación durante su niñez en todo el mundo. En la mayoría de los casos, el agresor era alguien cercano. Muchas veces, tanto mujeres como niñas ni siquiera saben reconocer el abuso como tal. Entre los principales desafíos tenemos la falta de identificación. Muchas mujeres, jóvenes o niñas no reconocen que están siendo víctimas de violencia digital, como a veces las mujeres no reconocían el acoso laboral. La ausencia de rutas claras de denuncia. Si lo identifican, no saben a dónde acudir para denunciar. Y con la expansión de Internet, la violencia sexual ya no se limita al cuerpo físico. También ocurre en el ciberespacio. Aparece la sextorsión, el chantaje con imágenes íntimas, el revenge porn o porno de venganza, como en el caso de Olimpia Coral Melo en México, cuya grabación de un video íntimo fue difundida sin su consentimiento y la llevó a impulsar la Ley Olimpia, la primera en América Latina que tipifica esta violencia digital. También está el Zoom bombing, cuando alguien irrumpe en una videollamada y muestra contenido sexual explícito. Y el grooming, que es el contacto de adultos con menores para fines sexuales. Ya sea en internet o en persona, muchas víctimas de acoso comparten una experiencia amarga, la revictimización. ¿Se acuerdan de los videos que vimos al principio? Estos son algunos de los comentarios que recibieron sus creadoras. Pues la vestimenta, claro. O la vestimenta sí importa. O y si fuera un viejo forrado en plata sería otra tu historia. Sí, también hubo muchas personas que las apoyaron y condenaron ese tipo de ataques, pero los mensajes de burla, los cuestionamientos o las insinuaciones mandan otra señal a las víctimas de abuso sexual. Mejor quédate callada porque no te van a creer. El juicio social sigue siendo un muro que muchas víctimas no logran cruzar. En relación a la búsqueda de justicia, también solo el 1% de las víctimas de violencia sexual denuncian, porque realmente el camino es muy duro en la justicia y existe, qué sé yo, en Argentina, por ejemplo, la prescripción penal. Así que todo el tiempo que a vos te lleva a develar por cuestiones psicológicas y por las amenazas a las que te impone el pederasta, desde no te van a creer, te va a pasar algo, vos sos lo culpable. Y cuando alguien niega lo que viviste o te hace sentir que estás exagerando, eso también tiene nombre, gaslighting. Es una forma de manipulación emocional que lleva a la víctima a desconfiar de su propio juicio. Y no solo pasa en relaciones íntimas, también ocurre en redes, en la prensa, en la conversación pública. El machismo ha hecho del acoso sexual algo cotidiano. Lo minimiza, lo disfraza de piropo, lo convierte en chiste o en halago
Y esa normalización tiene un nombre: cultura de la violación. Así define la ONU Mujeres el entorno social que trivializa y hasta justifica las agresiones sexuales y, para colmo, responsabiliza a las víctimas. Hace mucho que no uso como una falda o un short, porque de pronto me incomoda mucho que me estén viendo las piernas, ¿no? O que me chiflen. Con frecuencia se intenta justificar el acoso o minimizar el abuso diciendo que no hubo una negativa rotunda, pero el consentimiento no se define por la ausencia de un no, sino por la presencia de un sí claro. Así lo dice también ONU Mujeres. No hay líneas borrosas. Si no hay un sí claro, no hay consentimiento. Aún así, este principio sigue siendo malinterpretado, incluso en tribunales. El sistema judicial sigue exactamente igual. Nos siguen preguntando si gritamos, si nos defendimos, si nos resistimos. Y si no existe ninguna de esas cosas, entonces no vale. Todo. El consentimiento es muchísimo, es muy, muy importante, porque no es solo el consentimiento hablado, decir sí o no, porque hay muchas formas de coacción, de terrorismo subjetivo, digamos, sobre las víctimas, la desigualdad de poder. Pues pensar que la violencia sexual es un crimen, además es un crimen de poder. Estamos hablando de experiencias que pueden dejar traumas para toda la vida. El impacto emocional y psicológico puede ser tan profundo que se traduce en ansiedad, insomnio, depresión o incluso trastornos más graves, como el estrés postraumático. Muchas víctimas no buscan ayuda de inmediato, a veces por miedo, a veces por vergüenza y muchas veces porque ni siquiera tienen claro que lo que vivieron fue violencia sexual. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advierte que este tipo de experiencias puede afectar seriamente la salud mental. Las secuelas son múltiples y tienen que ver también con el tipo de agresión vivida. Hay el desarrollo, digamos, de una investigación que se llamó el congelamiento, como la primera actitud que tienen las víctimas ante la agresión sexual, que es quedarse literalmente congelado, ¿no? La violencia sexual es un problema mundial, pero en Latinoamérica es especialmente preocupante. Prefiero evitar caminar sola de noche porque normalmente no me siento cómoda. Durante la noche no. Un estudio global de la consultora Voices Research and Consultancy encuestó a más de 30.000 personas en 39 países y les hizo una pregunta simple a las mujeres. ¿Te sientes segura caminando sola de noche en tu barrio? El resultado fue contundente. Los 7 primeros lugares con mayor sensación de inseguridad los ocuparon países latinoamericanos. En Chile, el 83% de las mujeres dijo sentirse insegura. En México, el 81%. Luego viene en Ecuador con 75%, Brasil con 71%, Argentina con 69%, Paraguay con 65% y Perú con 64%. Todas estas cifras están muy por encima del promedio mundial, que fue de 46%. En la noche no me siento segura caminando nunca, ni aquí ni en ningún lugar, porque pues nunca sabes, o sea, con quién te vas a encontrar, qué tipo de personas están por ahí. Después de las 8 o 9 de la noche no es sano para ninguna mujer el caminar sola, porque siempre hay personas o acosadores en la calle. En ese mismo estudio, mujeres de países con muchísima violencia sexual, como Pakistán o Nigeria, declararon sentirse más seguras que las latinoamericanas. Y es que estamos hablando de percepción, no solo de niveles reales de violencia. Y en la percepción influyen muchos factores, desde el contexto cultural hasta la visibilidad que ha tomado el tema en América Latina gracias a movimientos como Ni Una Menos. Para medir cuán protegidas están realmente las mujeres hay que mirar otros indicadores. El índice de Georgetown, por ejemplo, no mide la violencia sexual como tal, pero sí evalúa el acceso a la justicia, participación política y seguridad comunitaria. Factores que inciden directamente en cuán vulnerables o protegidas están las mujeres frente a todo tipo de violencia. En este mapa de 2023 vemos que mientras más oscuro es el color, más peligroso es el país para las mujeres. Los países menos seguros están en África y Asia. El top 3 son Afganistán, Yemen y la República Centroafricana. En América Latina, los más peligrosos son México, en el puesto 142, El Salvador, en el puesto 139, Guatemala, en el puesto 137 y Colombia, en el 132, en un ranking de 177 países. Los más seguros de la región son Argentina,
Panamá, Uruguay, Costa Rica y Chile. Ahora, que existan ciertos avances en protección estructural no significa que la violencia haya desaparecido, ¿no? Porque hay un problema profundo. Gran parte de los casos de violencia sexual nunca llega a las autoridades. Ni se denuncia, ni se investiga, ni se castiga. Pues la verdad no he denunciado, porque pues yo siento que en este país no se toma muy en cuenta esas cosas. Uno como mujer, y más aquí en Colombia, no protege mucho a la mujer. No. Es totalmente inútil, lamentablemente, denunciar. En Argentina, según cifras gubernamentales, el subregistro es de alrededor del 87%. Y en Colombia también ha habido un subregistro importante durante muchos años en las comunidades más vulnerables debido al conflicto armado. Por supuesto, es enorme el subregistro, no tenemos datos más que las organizaciones, digamos, y los relatos de las víctimas, que son muchos, son muchísimos. En Aralma nosotros hicimos un estudio que duró 1 año para víctimas de violencia sexual y maltrato. 3.000 personas contestaron. La mayoría, la inmensa mayoría, más del 90%, no había denunciado a su agresor. No, denunciar nunca, porque es como una situación muy habitual. No denunciaría todos los días lo que me dicen. No he presentado ninguna denuncia. Y aunque la violencia sexual tiene cara de mujer, en muchos países se trata de cerca de 9 de cada 10 víctimas, también hay hombres afectados. There are an awful lot of us. Every time I make a post about it, I get a lot of men who reach out to me, and they tell me about their experiences. Esta es una realidad que a menudo no vemos gracias a que se piensa que las mujeres son más frágiles, más vulnerables, etc. Muchos de estos abusos sexuales ocurren cuando las víctimas son muy jóvenes, incluso niños. Los agresores suelen estar cerca, familiares, maestros, clérigos, así. Pero también pasa en el trabajo y hay grupos más expuestos. Personas homosexuales, bisexuales o trans enfrentan más riesgo de sufrir violencia sexual por odio o vulnerabilidad. Sí, los varones son víctimas de violencia sexual como las mujeres. Tardan mucho más en hablar. También el patriarcado hace un doble silenciamiento en ese sentido y a los varones les envía un mensaje de, bueno, ¿por qué no te defendiste? ¿Por qué no luchaste contra esto? ¿No? Muchos hombres también minimizan situaciones polémicas. Even my first kiss, I could barely stand upright, and this person whose name I didn't know caught me off guard because I wasn't even talking to them. But I just let it happen because in the back of my mind I was thinking like, yeah, I don't want this, but I'm a guy, so it's not that big of a problem, so fine. Ahora, que existan hombres víctimas no minimiza la violencia que viven las mujeres. Por supuesto, lo que muestra es que cualquiera puede sufrir este delito y este tipo de violencia. Muchos hombres no denuncian por miedo al ridículo, al juicio o a que no les crean. Luego también está el problema de las denuncias falsas. También siento que se está perdiendo un poco la credibilidad con tal vez denuncias falsas y esas cosas que son lo menos, pero que es tal vez lo que causa más revuelo y hace perder la credibilidad de lo que realmente pasa cuando uno quiere denunciar. Ha habido casos muy mediáticos que terminaron desestimados, como el de Dominic Strauss-Kahn, exdirector del FMI, cuyo proceso se cayó cuando la fiscalía declaró que la testigo tenía problemas graves de credibilidad. O el de Neymar, en Brasil, donde las autoridades no encontraron pruebas para acusarlo y ahora investigan si hubo un informe falso. Pero, aunque las denuncias falsas existen, son la minoría. Según el Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual de Estados Unidos, representan apenas entre el 2 y el 10%. Nada, absolutamente nada, muy poquito. A través del movimiento MeToo se aumentaron significativamente las denuncias por delitos sexuales. Por ejemplo, en Chile crecieron 111% entre el 2017 y el 2023, que tenemos datos. Pero no hay evidencia proporcional de denuncias falsas. De hecho, organismos como de la ONU estamos estudiando en varios países, coinciden que denuncias falsas por violencia sexual no superan nunca el 1%. Con frecuencia, lo del exceso de denuncias falsas es una narrativa política que no se basa en evidencia. La narrativa que hay una epidemia de denuncias falsas
Es un mito mediático que suele usarse para desacreditar a las víctimas y al movimiento feminista. Y es utilizado, obviamente, por los hombres de una manera contundente. Es mentira, no es así. No hay denuncias falsas en un porcentaje importante, al contrario. ¿Qué se puede hacer entonces para proteger a las posibles víctimas de violencia sexual, en especial a las mujeres? Educar bien a los varones. Eso es lo que hace uno como mujer, que tiene los varones, y también los hombres, porque hay mucho machismo también en general. Lo que tiene que cambiar acá es el sistema, verdaderamente. Hace falta más educación, hace falta educación sobre estos temas en los colegios, en todos los colegios público-privados, católicos, no católicos. La mejor forma de prevenir la violencia sexual es educar. La UNESCO recomienda una educación sexual integral desde la infancia que enseñe respeto, límites y consentimiento. Solo así dejamos de normalizar el acoso y empezamos a ponernos del lado de las víctimas. Creo que es algo muy del machismo estructural y eso, que uno piensa que la mujer, el cuerpo de la mujer pertenece al otro, que la ropa que está usando es una invitación o algo así. Nada, creo que es algo más de la educación desde niño y enseñar a los chicos a respetar a las mujeres desde siempre. Pues yo creo que principalmente hace falta muchísima conciencia, ¿no? O sea, el machismo creo que está como que en la educación de los niños, o sea, desde temprana edad, a diferentes niveles, pero creo que sí, empezando por la conciencia, o sea, es la conciencia y el respeto, que pues para mí van de la mano. Otra forma de prevenir es crear espacios seguros, sobre todo para las mujeres. Eso implica inversión pública, mejor iluminación en las calles, más vigilancia en lugares públicos, presencia humana o cámaras. También han surgido apps con botón de pánico y geolocalización, como Dona en México, App Antonia en Chile o Ellas App en Colombia. Incluso hay opciones de transporte solo para mujeres, vagones exclusivos, taxis conducidos por ellas. Son medidas parciales, pero declaran que el espacio público debe ser seguro. Sin embargo, todas esas acciones e iniciativas no son suficientes. Porque no podemos seguir eso cuando dicen, no, es que debemos pintar los buses de rosado para que se suban solo las mujeres, o los buses de tal color para que se suban solo los hombres. No, no podemos separar. Acá y es que sensibilizar, hacer pedagogía y, si es el caso, que haya justicia. Acá en Colombia la justicia no opera como debe operar. Y volviéndome un poco a los casos de denuncia. El apoyo a las sobrevivientes también marca la diferencia. Muchas callan por miedo o por vergüenza. Por eso movimientos como Ni Una Menos o Me Too han sido tan potentes. Rompieron el silencio y crearon redes. Han visibilizado experiencias que antes habían sido silenciadas. Han generado debate público, han impulsado reformas legales, han animado a muchas mujeres a denunciar el abuso y el acoso. No estamos solas, por eso es tan importante el movimiento feminista, que sea fuerte, que sea autónomo, que sea decisivo y que esté en las calles protestando. Pero no basta con el respaldo social, hacen falta servicios concretos. Algunos países ya cuentan con líneas 24/7 y unidades de seguridad especializadas. En México, por ejemplo, hay 73 centros de justicia para las mujeres que ofrecen atención médica, psicológica y legal en un solo lugar. Atienden a unas 600 mujeres al día y más de la mitad por violencia física o sexual. Brasil fue pionero con comisarías solo para mujeres y Argentina, Perú o Colombia han ampliado sus redes de refugios. Ya basta, ya estamos cansadas de tanto asesinato, tanto maltrato, que las mujeres nosotras mismas, por favor. Y por último, el sistema judicial tiene que funcionar. En México y Ecuador, más del 95% de los casos de abuso, especialmente contra menores, quedan impunes. En Perú la cifra es menor, pero sigue siendo escandalosa. Algunos países ya han dado pasos importantes. Perú fue el primero en 2015 en convertir el acoso sexual callejero en delito. Luego vinieron Chile, Argentina, Costa Rica. El mensaje es claro, que los toqueteos y los piropos obscenos en la calle no son normales, son ilegales. Se ha normalizado a tal punto que cuando reclamamos ese tipo de injusticias nos ven a nosotras como la parte mala, que no debería estar gritando, que no debería estar reclamando. Entonces creo que todavía no hemos llegado a ese momento donde nos escuchen realmente en nuestra ciudad.
porque hasta para vestirnos pues tenemos que estar un poco, digámoslo así, como ocultas para que los hombres no nos morboseen en la calle. Entonces yo sí estoy de acuerdo que saquen un decreto y que, como te dije anteriormente, a una ley súper dura en el cual ellos piensen antes de hacer las cosas. Como tantos otros males, la violencia sexual se combate desde la educación, desde la raíz. No puede recaer todo en las víctimas. Las mujeres deben sentirse seguras en las calles, en el trabajo, en la universidad, en donde sea. Y tanto ellas como los hombres víctimas necesitan un entorno donde denunciar no los revictimice. Hace falta un marco legal más sólido, con mejores leyes y un sistema judicial que funcione. Hoy eso no ocurre. Denunciar no sirve si el sistema no responde. Con eso los dejo. Nos vemos la semana que viene.